hasta casa con yate, con piscina. Veamos, ahora la conferencia tiene que hablarse de todos esos temas, ¿no? Porque no se trata de dar por dar, ¿ya? Y para eso, quien se ha preparado y se viene preparando ya muchos años, está acá preparándose, estudiando, es hermano Eudelio Martínez, quien el día de hoy nos va a disertar esta conferencia. Hoy recibámoslo al hermano Eudelio. Adelante, hermano, por favor. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno, hermanas y hermanos. Gracias por venir, gracias por estar acá. Un día más de difusión, un día menos de difusión. Antes de comenzar la conferencia, queridos hermanos, quiero añadir a lo que ha dicho el hermano José Pita. Miren, hermanos, este local, hermano, no es un local de concreto armado. Es un local de adobe, hay unas partes que son de adobe. Con el hermano Antonio se puso unas columnas así y se puso ese arco de fierro con unos hermanos de la hermandad que lo hicieron con mucho cariño, y se puso ese marco para que el techo de arriba soportara algo de lo que se venía. Luego, esto era antes un cine, arriba era mezanine, creo, y ahí había gente que ingresaba arriba y desde arriba se proyectaba la película acá. Ese techo, hermano, de ese segundo piso es de madera. Ahí tiene unas vigas que son puras maderas. El hermano Apolinario es un hermano antiguo que es el que hizo la escalera que subimos de cemento. Él lo construyó con el hermano Marcos Dueña, a punta de... Una vez viene, hermano, solo lo encontré a los dos hermanos. El hermano picaba y cargaba, hermano. Después habían otros hermanos que apoyaron. Bueno, lo cierto es que se hizo esa escalerita para que esté bien firme, pero el techo, el hermano lo acomodó bonito, le puso vinilo y nos dijo: hermanos, esto les va a acompañar unos 15 a 20 años. De ahí hay que cambiarlo. Ya han pasado más de 20 años. Y entonces, ustedes han visto el techito. Los hermanos, en el afán de mantenerlo limpio, trapeaban, y las maderitas que pusieron abajo se han ido pudriendo. Y yo quiero compartirles abiertamente que hay un hermano de la hermandad que ha soñado, hermano, que ese techo se nos caía. Y yo la verdad me asusté. ¿Qué? Es un mensaje, es un aviso. Y todo el sueño, hermano, es un mensaje para nosotros. Entonces, preocupados por eso, hermanos, hemos vuelto a llamar al hermano Apolinario, al hermano Isidro, que conocen, y le hemos pedido que por favor estudien cómo está ese techo. Ahí donde está el banner amarillo, después del intermedio pueden verlo, hay un agujero, han entrado por dentro, han visto las vigas. Hay algunas vigas, hermanos, que están bien, otras que están como pudriéndose, digamos. Y según los hermanos puede soportar todavía. Pero el techo de arriba, hermano, donde han puesto las vigas así horizontales, ahí han puesto triple y eso se ha ido poliando y se ha ido pudriendo. Entonces yo quiero pedirles a todos ustedes, pues hermanos, que nos apoyen en esta tarea de reconstruir el techo, pero la tarea, hermano, va a continuar, no se va a detener. Si tenemos que cocinar acá arriba o comer acá, lo vamos a hacer, pero vamos a reparar ese techito de acuerdo al presupuesto que nos han hecho. Y en una asamblea, hermanos, hemos propuesto que los hermanos que deseen colaborar voluntariamente, hermano, unos darán 200 soles, otros darán 100 soles, otros darán 50 soles, otros darán 10 soles, lo que puedan dar. Se anotan allá en la mesa de material didáctico, está el hermano José Gutiérrez, va a anotar un cuadernito y vamos a ponernos un plazo de 3 meses, hermanos, para poder renovarlo. En verdad la situación es complicada, pero no es imposible, como decía el hermano Antonio. Las cosas difíciles se pueden hacer. Bien, eso, hermanos, y apelamos a su generosidad para que nos apoyen. Vamos a hacer pachamanca, todas esas cosas pro construcción y renovación. Y el Divino Padre ha de permitir que lo refaccionemos temporalmente. Pero a futuro, hermanos, tenemos que emular al hermano Antonio. Miren, él nos ha dejado este tremendo local. Y nosotros, los que venimos después, vamos a cumplir lo que alguna vez se propuso el hermano. Desde esa parte, hermano, vamos a levantar 3 pisos para arriba. Vamos de concreto armado, primero, segundo, tercer piso, para que nuestro comedor sea mucho mejor. Es que es posible que más adelante, hermanos,
Son olas que se dan en la difusión, hermanos. Hay momentos donde los hermanos llegan en cantidades, luego baja y luego viene más. Y de acuerdo a lo que va sucediendo en el planeta, hermano, van a ir llegando más hermanos. Entonces, queremos tener la seguridad de que no van a haber problemas, pues no se vaya a caer el techo con los hermanos. Dios no lo permita, ¿no? Pero ese es el caso. ¿Y hermanos? Entonces pedimos y apelamos a su generosidad para que nos apoyen en lo que puedan, hermanos, ya en lo que puedan. Creo que, por ejemplo, participando en la compra de las viandas lo pueden hacer. Luego, hermanos, decirles también de que la tarea de difusión continúa, hermanos. Yo quiero invitarlos a algunos que se animen, hermanos. Ahí estará la hermana, sí, por ahí debe estar una hermana que siempre nos acompaña. Todos los fines de mes estamos viajando a Lima como departamento. Hemos estado en Huaral, hemos ido a Huacho, hemos ido a Cañete y ahora para fin de mes hemos programado ir a Chincha. Vamos a ir a volantear en Chincha. Aquí está, ya está, hermanos, el megáfono del hermano Antonio. Se le ha puesto una batería y suena fuerte. Hermanos, nos fuimos a Cañete y la experiencia ha sido bien bonita porque terminamos todos, salimos a las 7 de la mañana, toda la mañana volanteamos, 2 de la tarde ya para regresarnos. Entonces el hermano José Goche estaba en la plaza de armas y nos estaba esperando a nosotros los que faltábamos. Llegamos, hermano, mire, ven, me llaman emocionado. ¿Qué pasó? No sabe, me dice. Una niña, hermano, de 10 años que estaba vendiendo chupeta ahí en la plaza de armas de Cañete, dice, pregunta, ¿no? Ve la foto del Divino Maestro, ve en una gigantografía y dice, hermano, ¿quién es él? Él es el Divino Maestro, es Cristo Jesús, que ya está de vuelta. Y la niña dice, no, ¿cómo va a ser Cristo? Ese señor ha estado ayer acá en la plaza de armas, ha estado andando acá. Y bonito, dice, me ha comprado un chupete de azul, y me habló bastante de Dios. Miren la experiencia de esa niña, ¿no? El Divino Maestro ha estado en Cañete. ¿Hace cuánto? Dos meses o 3 meses atrás, hermano, fuimos a Cañete. Entonces, hermano, yo lo tomo esto, hermano, como un mensaje de que continúen en la tarea, ¿no? Pase lo que pase, digan lo que digan, sigan ustedes, hagan lo que pueden hacer. Ese es el mensaje. Entonces, quieren ganar ustedes sus méritos, los invitamos a que participen y de esta forma la divina ciencia se va a ir expandiendo. Ahora, también, hermanos, quiero decirles que hay cada vez más hermanos de afuera del Perú que se están interesando, quieren venir a ver, quieren venir. El problema de ellos muchas veces son como nosotros, gente de poca economía, no son gente pudiente. Entonces ellos dicen, hermano, un hospedaje por ahí barato, ¿cómo hago? ¿Dónde llego? ¿No? Entonces esa es su gran dificultad. Pero algún día, hermano, esto va a haber muchos hermanos que van a prestar sus domicilios para hospedarlos y ellos en vez de pagarle el hotel le van a dar a usted una propina, ¿no? Como ese turismo de vivencia. Muy bien, eso quería compartirles por ahora y luego decirles, prometí en la radio los USB con la voz del Divino Maestro. Hay una cosa especial, hermano, los cassettes que hemos grabado, cuando lo grabamos y usted lo escucha en su casetera, se escuchaba un poco bajito, a veces así. Pero ahora como hay la tecnología de la computadora, lo hemos pasado a la computadora y con un programa, hermano, le hemos subido el volumen de la voz del Divino Maestro, ¿no? Está más clarito, hermano, más clarito y más fuerte. Y en el primer cassette, hermano, donde el hermano Antonio presenta al Divino Maestro cuando comienza a grabar, esa parte, hermano, de la grabación, en la grabación que tienen los hermanos disidentes, ellos lo han cortado. O sea, que no se escuche la voz de Antonio, dicen ellos, ¿no? Lo han sacado ahí. Entonces, pero en el que tenemos nosotros sí está el hermano Antonio haciendo la presentación de la grabación del Divino Maestro. Hermanos, eso también miren ¿cuándo fue el incendio en Mesa Redonda? ¿Ayer? Ya, un día antes del incendio, hermano, he estado en Mesa Redonda, hermano, buscando los USB. Los USB ahora, hermano, los de ahora son de 64 gigas, de 32 gigas, hay de 512 gigas, 128 gigas. Es un almacenaje grande, hermano. Entonces yo dije, ¿para qué los hermanos van a pagar tanta plata? Vamos a buscar el más baratito y el más chiquito. Pregunté, USB de 2 gigas, 10 soles. Si me llevas por mayor, te puedo bajar algo. Preguntando. Y por ahí, hermano, llegué a un kiosquito en Mesa Redonda, en un tercer piso. Dice, de 2 gigas ya, te lo dejo a 9 soles. Me dice, 9 soles, lo iba a comprar. Y pregunto por el de 4 gigas. Dice, ¿cuánto te hace? 10 soles, un sol más.
Entonces compré los USB de 4 gigas que pueden almacenar ustedes algunas cosas más, y ahí está grabado la voz del Divino Maestro. Y hermanos, entonces el USB, el costo nos ha costado a nosotros 10 soles, lo estamos entregando a 13 soles para que esos 3 soles vayan a caja, pues, para seguir difundiendo la divina ciencia. Y hermanos, está la voz del Divino Maestro, el himno de la hermandad, y el testimonio, mi viaje al planeta amarillo y mi encuentro con un Padre Solar Alfa y Omega. Ahí está grabadito con un buen sonido y todo lo que ustedes quieran. ¿Y hermanos? Muy bien, corto ahí con la información. Vamos a hablar sobre el diezmo. A ver, ¿quién de ustedes da el diezmo en la hermandad? Levante la mano los que den el diezmo. ¿Ninguno? Bueno, yo voy a levantar mi mano para decirle que yo no doy el diezmo. No. Hermanos, miren, el diezmo, hermanos, es muy importante. Diezmar, ¿no? Diezmar, dice, vamos a diezmar, como sacarle dinero. No, el diezmo hay que entenderlo, hermanos, que no nace de la voluntad del Divino Padre. El diezmo nace de la voluntad del hermano Abraham, en gratitud a cuando él va a rescatar a su sobrino Lot, ¿ya? Pero esa costumbre que él impuso por primera vez, lo heredó su hijo, y los hijos de sus hijos, y se extendió en toda la formación de la nación de Israel, y hasta que se volvió como ley. Porque en Malaquías, vamos a leer ahora en la Biblia, cuando dice, tú me robas, dice el propio Divino Padre, no en la Biblia, dice, tú me robas porque no me das el diezmo. Entonces, pero vamos a ver un videito por ahí que he puesto, de la versión de un judío actual, que le preguntan o explica si es correcto o no el diezmo que piden las iglesias evangélicas o los pastores actualmente. Entonces, ellos entienden la Biblia, hermanos, de otra manera diferente a nosotros. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, los judíos lo llaman la Torá. Entonces, ese libro, hermano, el Pentateuco, son 5 libros, hermanos, ellos lo ven con otros ojos diferentes a lo que nosotros vemos. Por eso es que los judíos, cuando leen la Torá, hermanos, para ellos nosotros somos gentiles. Somos personas que ellos, los judíos, nos pueden matar y Dios no los castiga, ellos no violan la ley. Nosotros somos tratados como si fuéramos unos animalitos más. Así nos ven ellos, hermanos, los judíos. No tenemos el mismo valor que nosotros vemos a un hermano brasileño, chino, ecuatoriano, no. Por eso es que ellos se consideran el pueblo elegido. Pero eso no es verdad, hermanos, porque el Divino Padre dice, pudo escoger a cualquier otra nación, sino que lo tomó como ejemplo para que sirva a toda la humanidad. Pero el pueblo de Israel, hermano, entendió mal el mensaje y se considera el pueblo elegido. Entonces, este concepto del diezmo, hermanos, ha traído pues en todo el planeta, más difundido, hermanos, por la teología protestante. ¿El mundo católico pide diezmo? ¿Ah? ¿En la iglesia católica se pide diezmo? ¿El diezmo? No, piden limosna, pero no piden diezmo, porque el diezmo es el 10% de tu salario, y creo que ni un católico da eso, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto que un católico da el 10% de su sueldo? No. Lo que sí en las misas dan la limosna, ¿no? Dan limosna, es diferente al diezmo. El diezmo, hermano, es que si usted gana 1000 soles, 100 soles debe ir para Dios. Así enseñan los hermanos protestantes. Entonces, ahora, el diezmo, hermano, según la experiencia de Abraham, no fue el 10% de lo que él consideró darlo, sino de todo lo que él había recogido, el 10% de ese botín se lo ofrecía al Divino Padre. Entonces miren, o sea, es distinta la interpretación. Pero actualmente, hermano, la teología protestante ha difundido tanto este concepto que si ustedes ven en internet hay videos donde los pastores inducen a sus seguidores de que tienen que dar el diezmo. Entonces, tú para lograr que te den el diezmo tienes que hablarle en Filipenses, acá está, y enseñan, y de esa forma
han sacado tanto dinero que ahora, hermanos, hay pastores, hermanos, pastores que andan en avión propio, un avión privado, todo comprado con el diezmo. Tienen unas casas lujosísimas, hermanos. Miren, el hermano Carlos Llave, que paraba ya en el material didáctico, este hermanito ya nos ha dejado, hermano, ya ha partido. Ha fallecido nuestro hermano Carlos Llave. El hermano tiene 3 hijos que viven en Virginia, en Estados Unidos. Una vez una de sus hijas se lo llevó a vivir allá y no pudo resistir porque hacía frío, los rayos y los truenos, no se acostumbró y se vino. Pero él, hermanos, en su afán de difundir la divina ciencia, se llevó sus volantes, entraba a las iglesias evangélicas donde todos ellos, los integrantes, hermanos, así sentados en una sala lujosísima, no querían recibirlo, lo trataban como a loquito. Entonces decía, ¿qué es eso? No. Pero sin embargo, todos los integrantes, hermanos, así los que están sentados en la silla, cadena de oro, collar de oro, reloj de oro, arete de oro, toditos, hermanos. Y en Estados Unidos existe esa cultura de llevar algo de oro. Y llevar de oro, hermano, es sinónimo de que tú has progresado, has desarrollado. Tengo un primo que vive en Australia, en Sydney, y la vez pasada vino y me enseñó pues su collar de oro. Y se lo puso y se fue a San Martín de Porres, donde él vivía, y dice que en el Puente Dueñas, dice, unos negros le vieron el oro y comenzaron a corretearlo. Tuvo que tirarse del puente para abajo, meterse a una casa, a otra casa, y recién pudo. Imagínense. Pero fíjense ese concepto de esa gente de querer llevar algo de oro para demostrar, yo progreso, yo desarrollo, yo avanzo, tengo dinero, ¿no? Entonces, toda la sociedad norteamericana, hermano, que son evangélicos, tienen en la cabeza eso, el Dios oro, reloj de oro. Es tremendo eso, hermano. Entonces, es por ello que en el libro de Jeremías hay una parte donde habla de la hermana menor, el Divino Padre, y se refiere a la teología protestante. Muy bien, entonces vamos a ver en el Divino Evangelio cómo nace lo del diezmo. Siempre es bueno tomar en cuenta y como referencia la Biblia, hermanos, y de esa forma sustentar, hermanos, con fundamento de dónde nace esto del diezmo. Y al final vamos a ver si es bueno o no dar el diezmo, debemos cumplir nosotros o no, vamos a ver, porque a lo mejor estamos en falta. Aunque a decir verdad, hermano, muchos hermanos al hermano Antonio le decían siempre, y él lo ha dicho, había aquí unas conferencias, hermano, ¿por qué no implantas el diezmo? Y el hermano Antonio pudo hacerlo, hermano, pero él prefirió no hacerlo. Entonces, desde el otro domingo todos vamos a dar el diezmo. Ya, listo. Miren, vamos a leer Génesis capítulo 14, lo que está ahí. Todo lo que está, vamos a leerlo con calma, ¿no? Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí está el truco, ¿ven? Ahí está el truco. Esto un poco para los que no han leído la Biblia, porque a veces hay católicos que nunca han leído su Biblia. Bueno, la historia es la siguiente, hermano. Cuando Abraham dejó a sus padres por orden del Divino Padre en un sueño, decide irse a un lugar, prospera mucho, y también cuando iba a partir, un sobrino suyo que se llamaba Lot, que era heredero de su familia, se quedó huérfano y se lo trajo a Abraham. Se vinieron los dos, pero como iban a tierras extrañas, en esas tierras extrañas habían reyes que tenían ejércitos, y en una de esas, hermanos, cuando Lot se separa de Abraham, lo agarran y lo capturan a Lot y se lo llevan como esclavo, presos y todo eso. Entonces, uno que se salvó, con las justas decimos, va corriendo donde Abraham y sudando ¿no? Y le dice, Abraham, han raptado a tu sobrino Lot, por favor, ayúdalo, vamos a rescatarlo. Y es ahí donde Abraham también, hermanos, en un momento dado,
agarra, se arrodilla y dice, oh Señor, tú que me sacaste de tierras extrañas, etcétera, etcétera, ayúdame a rescatar a mi sobrino. Y entonces aquí también es esa parte de las virtudes, ¿se acuerdan? Entonces el Divino Padre le dice, Abraham, escoge 318 personas de tu familia, ¿no? 318, ¿no? Pero que no tengan defectos, sea un cojito, un cieguito, un manquito, ¿no? O un jorobadito, no podía ir, tenían que ser íntegros. Pero la pregunta es ahí donde cuando usted comienza a leer, usted escucha la palabra 318. ¿Por qué no 400, o 1000, o 200, o 100? El Divino Padre dice 318, ¿no? Y Abraham, obediente, escoge 318 y con ellos se va y se enfrenta a un ejército de 4000, 5000 soldados, los derrota y rescata a Lot. Imagínense, hermano, con 318 personas rescatan a Lot frente a un ejército de miles, digamos así. ¿Se imaginan ustedes aquí, hermano, entre nosotros, 318 hermanos de Alfa y Omega, difundiendo la divina ciencia? ¿Usted sabe lo que haríamos, hermano? Inundamos todo el planeta, hermano. Y el Divino Maestro decía que solo se necesitaban 30 hermanos nomás, preparados para difundir la divina ciencia, y esto cubre todo el planeta. Se lo dijo el Divino Maestro, el hermano Antonio. Pero ¿dónde estaban esos 30? Había uno solo, hermano, uno solo. Y ese uno solo era el hermano Antonio. No habían 30, había uno. Ahora imagínense, con 318. Bueno, seguimos con esto. Entonces, hermanos, fíjense, Abraham, que estaba vinculado al Divino Padre Eterno, en esa condición de Melquisedec, o sea, en la parte espiritual, ¿quién estaba más avanzado, Melquisedec o Abraham? No. Mire lo que dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿ves? O sea, antes, porque Abraham recién estaba comenzando su servicio al Divino Padre. Claro, era obediente, ¿no es cierto? Era cumplidor, era amable, todo, pero no tenía todavía la jerarquía de Melquisedec, porque el Divino Padre no escoge a cualquiera, pero no pone a cualquiera como sacerdote. Y la palabra en sí, hermano, no es sacerdote. Es como quien dice, este hermano es la guía espiritual para esta gente, para hacer el bien y que cumplan las cosas de Dios, ¿no? Entonces, sacó pan y vino y le bendijo. Cuando dice, ¿le bendijo a quién? A Abraham. Bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Le dice a Abraham. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, ¿qué sucede, hermano? Miren, un ejemplo para entender eso. Yo tengo mi trabajo digamos en Hilanderías Reco. Gano 1000 soles. ¿Está bien? Listo. ¿Cuál es el diezmo? 100 soles, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? En mi casa yo tengo una tienda. Con mi sueldo he armado una tiendita y vendo ahí también pan. Y me va muy bien porque todo el barrio me compra pan. Y cada mes gano 4000 soles, 5000 soles, aparte de mi sueldo de 1000 soles. Entonces, ¿cuál es el 10% de esos 5000? 500 soles. O sea, el diezmo es de todo. ¿Se dan cuenta? Pero aparte de eso, hermanos, ¿saben qué? Mi mamá en la sierra tiene su chacra y tenemos unas hectáreas donde se siembra alfalfa. Y el que lo cuida, esa chacra de alfalfa, cuando brota, lo alquila, hermanos, en 1000 soles, una fanegada, digamos, ¿no? Toda la producción. Entonces, ahí también hay otro 10%. O sea, esa es la forma correcta de dar el diezmo. De todo, pues. Porque así de su libre albedrío de Abraham salió eso, hermanos. No es que el Divino Padre le dijo a Abraham, mira, ¿sabes qué? Mira, ven, yo soy tu creador,
te he ayudado a rescatar a tu sobrino, Lot, mira, te estoy entregando sano y salvo, a partir de ahora me vas a dar el diezmo de todo. No le dice eso el Divino Padre a Abraham, ojo, nace de Abraham, ¿se dan cuenta? Entonces ese es el verdadero origen del diezmo. Entonces, ¿de dónde viene en el futuro de lo que los hermanos protestantes dicen, le estás robando a Dios, no, etcétera, tienes que dar tu diezmo? Si vas a dar el diezmo, es el diezmo de todo. Muy bien. Ya continuando en otra parte, ya igual en el Antiguo Testamento, Jacob también, miren, ve, dice, en Génesis capítulo 28, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto en señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo. O sea, si yo me compro ahorita un carro, me compro una bicicleta, me compro una cama, un colchón, mi calcetín, mis ollas, ¿no? Todo lo que me produzca beneficio, el 10% va a ser para Jehová. Bueno, la historia de Jacob ya lo conocen, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Bueno, Jacob es hijo de Isaac. Ahora, lo que pasa es que Isaac, hermano, cuando ya Jacob estaban grandes, ya como casaderos, su hermano, ¿cómo se llamaba? Esaú, ¿no es cierto? Esaú, pero mayor y un poco más valiente, más atrevido, más mozón. Mujer que veía la enamoraba y se casa, ¿no? Entonces papá Isaac se sentía mal porque no, mis hijos tienen que casarse con sangre de mi sangre, con mi familia, porque antes era así. Y entonces para que Jacob no se case con gente mundana, digamos, sino, es como que dijéramos, ¿no? Hoy no se casen con alguien que no sea de Alfa y Omega, tienen que casarse con los de Alfa y Omega, algo así, ¿no? Jacob dice, tiene que casarse con mi familia, y lo manda a Jacob a la casa de un pariente, ¿no? Y es ahí donde él dice, ¿no? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, porque Isaac lo mandaba para que busque esposa. Y es ahí donde Rebeca, creo que, ahí consigue a las dos hermanas, ¿se acuerdan? La historia. Bueno, esa es bien larga de contarle, que ya los que han leído la Biblia lo saben. Pero ahí también, miren, Jacob, ¿no? Jacob es el que dice, ¿no? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, Dios le dio hijos. También el 10% de sus hijos, ¿no? Si te proyectas un poco, en el fondo deberíamos darle todo a Dios, Padre, ¿no? Pero hay que ver ese todo, no es como toma, sino cómo es el dar. Porque imagínense, Dios, ¿qué necesita el diezmo de tu sueldo? ¿Dios necesita plata? ¿Para qué, hermano? No. O sea, el Divino Padre pidiendo el diezmo iglesia por iglesia, no tiene sentido. El dueño del universo, imagínense. Si Él quiere agarrar, aquí produce el, ¿no? O sea, ni siquiera vale pensar que Él necesita dinero. ¿Para qué? ¿No? Entonces, ahí viene, hermanos, la parte que estamos viendo en el Divino Evangelio del diezmo. Entonces, si seguimos en el Divino Evangelio, hermanos, miren, es bien bonito eso, ¿ah? Encontramos en Deuteronomio capítulo 26, dice así: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. El diezmo, hermano, miren, para el levita. Entonces, ahí más o menos, hermanos, donde comienza a aparecer el concepto de los pastores, de entender quiénes eran los levitas, hermano. Exacto. Entonces,
de toda la tribu, hermano, de los descendientes de Jacob, la tribu de Leví era la encargada de cuidar el arca de las alianzas, ¿no? Eran como los sacerdotes de ese tiempo, ¿no? Que los que tenían que de repente ver las cosas vinculadas al Divino Padre, etcétera. Entonces, a esa gente que estaba dedicada a cuidar el arca, etcétera, había que darle de comer, había que llevarle comida, vestido, porque ellos no trabajaban, porque estaban dedicados a tiempo completo al servicio del arca, el espacio, cuidarlo. Digamos así como que, por ejemplo, había que hacer vigilancia porque de repente venían los filisteos y se lo llevaban, etcétera, ¿no? Entonces, pero también dice al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y saciarán. Entonces, esa es la parte, hermano, más práctica que podemos aceptar, por ejemplo, en cuestión de diezmo, lo que podríamos hoy en día practicarlo. Porque el diezmo se refería a la producción, hermano, los ganados, a la chacra, a eso se refería. Pero cuando nos habla al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, entonces, si nosotros queremos cumplir con el concepto del diezmo, creo que la mejor acción que podemos hacer para dar el diezmo, hermanos, es ayudar al que necesita, ¿no? Es una mejor manera de cumplir con este acto del diezmo, ¿ya? Entonces, ayudar al que necesita verdaderamente. Imagínense darle a un pastor que anda con guardaespaldas, hermano. Ese hermano que quiso comprar, hermanos, el estadio de la Alianza Lima, comenzó, hermanos, con una iglesia que está acá en Independencia, el Palo Santos, creo que se llama. ¿Ah? Exacto. Ahí comenzó, hermanos, y en una oportunidad, un canal de televisión envió unos reporteros que como integrantes de la iglesia se filtraron así clandestinamente y entraron al sótano. Al fondo, hermanos, tenían sacos de dinero y habían, hermanos, guardaespaldas contratados con escopetas. Es que allí estaban a la entrada, dice, vigilando, hermano. Cualquier momento entraban a robarle. ¿Qué actitud de Dios es eso, hermano? ¿No? Primero el mandamiento dice no matarás. Y si alguien va a robar, va a cuidar más al dinero que la vida del que roba. No tiene sentido. ¿Ven? Pero ellos hacen eso. Bueno, seguimos. Dicen, segundo parte dice, ¿no? Y dirás delante de Jehová, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, claro, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Ahora, en el pueblo de Israel, hermano, la gente que cumplía con su diezmo, miren, no es que ellos cumplían el diezmo y esa gente, hermano, les iba muy bien, ojo, les iba muy bien les iba. Pero a la gente del pueblo de Israel que no daba el diezmo, les iba muy mal. Les iba muy mal. Pero no era porque daban el diezmo, ¿no? Sino habían otras causas que generaba que estos hermanos de Israel, ¿no? No pudieran estar muy bien. ¿Y cuál era esa causa, hermano? El aceptar la desigualdad en esa sociedad. ¿Se dan cuenta? En Israel, hermano, nunca se aceptó la vivencia o el concepto de vivir la igualdad. No, hermano. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento del pueblo de Abraham, hermanos, cuando nace con Abraham, nunca se aceptó, ¿no?, el concepto de vivir en igualdad. Abraham, ¿qué era? Era millonario, ¿no es cierto? ¿Cuántas cabezas de camellos tenía? Burros, cabras, corderos. Era millonario. Y tenía esclavos. Tenía, como dice, empleados, ¿no? Entonces tenía niñeras que le lavaban la ropa, le cuidaban a los hijos, unas cosas así. Y eso, hermano, a través del tiempo se fue heredando hasta ahora, hermano, donde hay judíos que son archimillonarios y hay judíos que también son pobres, muy pobres, ¿no? Bueno,
En Levítico, en el capítulo 27, leemos lo siguiente. Mire lo que dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, o sea, si yo tengo una chacra y cosecho, digamos, 100 costales de papa, me da mi chacra, 10 sacos deben ir para el Señor, ¿no? Para el Divino Padre, 10 sacos. Y el fruto de los árboles, digamos, yo me dedico a sembrar paltas, tengo 1000 plantas de palta, saco 40 toneladas, el 4 toneladas es para el Divino Padre, ¿sí? ¿No? El diezmo. O sea, esa es la parte, hermanos, en que actualmente los judíos se han quedado, en que ellos entienden que es respecto a la producción de la tierra, que ahí se entiende lo del diezmo. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. O sea, el diezmo es de todo, ¿ah? No es solo del sueldo, ¿no? ¿Usted da el diezmo? El hermano Pita da su diezmo, dice. Avanzamos en la Biblia, hermanos, y en el libro de Números leemos lo siguiente. Estamos leyendo en toda parte de la Biblia donde se habla del diezmo. Dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esa es la parte, hermanos, donde los hermanos evangélicos dicen, ahí está, nosotros somos de Leví. Pero ahorita, hermanos, por ejemplo, un pastor de la iglesia de Coma, de Puente Piedra, ¿será de los descendientes de Leví? O sea, el Divino Padre los habrá nombrado como pastores. Nada, ellos se han autonombrado. Como que ahorita a mí se me ocurre por ahí, me voy, hablo bonito y comienzo a armar mi iglesia, la iglesia de los santos de los últimos tiempos, digamos, ¿no? Y pido el diezmo, ¿ve? Me vuelvo millonario, ¿no? Bueno, y dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán la heredad entre los hijos de Israel. Un poco como que para aquellos hermanos que no cumplían este derecho del diezmo, ¿no? Y esto se hace a perpetuidad, por siempre debe cumplirse con los levitas. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Porque a los levitas he dado la heredad, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. O sea, el pueblo que recibía, hermanos, la herencia, los valores del diezmo, era solo la tribu de Leví, ¿no? Entonces, ellos eran los merecedores de recibir el diezmo. Ahora, esto, hermano, poco a poco fue cambiando, porque recuerden que en el anterior hemos leído cada 3 años, dice, ¿no? Todo esto fue variando. Entonces, esto era, ahora el diezmo, ¿cómo se daba? Anualmente, mensualmente, ¿cada qué tiempo se daba el diezmo? No hay una fecha fija, porque si yo siembro mi chacra, yo vivo de sembrar la chacra con trigo, entonces comienzo a sembrar en enero, lo riego en febrero, en marzo, ya en abril comienzo a cosechar. Cosecho en abril y he recogido, digamos, 100 sacos de trigo, 10 sacos para el Señor. Entonces, no hay una fecha exacta de cómo cumplir el diezmo. Pero, sin embargo, nuestros hermanos, pastores, evangélicos, insisto, ellos han implantado, no, tiene que ser mensual, ¿no? Y tienes tu sueldo ahí fichado, mes a mes tienes que dar tu diezmo.
¿Y qué pasa si este mes no me han pagado? No, el diezmo es mensual, con intereses todavía si es que te demora, ¿no? Bien. Ahora seguimos, hermanos, y miren lo que dice Números capítulo 18. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Entendemos eso? A ver, miren, y habló Jehová a Moisés diciendo, o sea, el Divino Padre le dice, mira, ven Moisés, le vas a decir a los levitas que cuando ellos tomen el diezmo que el pueblo de Israel da, entonces los levitas lo que deben hacer es dedicar alguna oración o una bendición o pedir al Divino Padre por el bien de esa gente que dio el diezmo, ¿no? Eso es lo que está más o menos diciendo esa parte. Así hay que entenderlo, ¿ya? El diezmo de los diezmos, a eso se refiere. O sea, los levitas recibían y, no, mira, Jehová ha dicho que des el diezmo y ya, dámelo. No, el levita estaba obligado a pedir oración, bendecir, etcétera, por esa gente que había dado el diezmo. Hoy, ¿cómo podemos entenderlo? Eso hoy en día en la práctica sería de una manera algo así como que, hermano, si a ti te va bien en tu trabajo, en tus negocios, en tus cosas, nada te cuesta, hermano, dedicarle una parte de ese beneficio a Dios Padre. ¿Cómo se lo dedicas? Esa decisión lo tomas tú, porque tú eres el que está recibiendo el diezmo, digamos, en esa bendición. Entonces, usted puede decidir, por ejemplo, de repente ayudar a un vecino que está enfermo, a un niño que está mal, o, por ejemplo, en este caso, aquí en la hermandad, les soy franco, hermano, hay hermanos que cumplen con su diezmo, aunque ustedes no lo sepan, hermanos, no sé si alguien habrá pensado o habrá visto. Hay hermanos que cada mes, hermanos, vienen acá a la hermandad y dan su diezmo, lo que de ellos nace. Y ahí en la mesa de material didáctico se anotan y a veces dan su nombre, otro dice, manito, acá está mi aporte anónimo, y lo ponen. Ay, hermano, ¿ve? Eso van haciendo en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro grado de evolución, digamos, de acuerdo a lo que vamos entendiendo de lo que significa estar en la hermandad y lo que significa la divina ciencia, hermanos, ¿no? Bueno, y dice, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lugar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. O sea, Aarón, hermano, era el sacerdote mayor de los levitas, digamos, ¿no? Y los levitas que recogían el diezmo tenían que dárselo a Aarón. Pero imagínense, hermanos, en una buena cosecha, digamos, llovió bien, los ganados se reprodujeron, leche de camello, de cabra, queso de oveja, y cantidades, hermanos, le llevaban ahí. Aarón, hermano, ya con su familia, ¿qué iba a hacer con toda esa comida, hermano? Porque este Dios no lo tocaba y lo dejaban ahí, ¿no? Es cuestión de proyectarnos. No tiene sentido que en una buena época de cosecha en Israel, los levitas recibieron pues el diezmo, cantidades, y ¿qué hacen? Guardar lo que se pudra, o lo venden, o lo negocian. En este caso, Aarón lo que hacía era repartir o compartir eso con los más necesitados, con el pueblo, ¿no? Ese era el verdadero concepto del sacerdote, ¿no?, que habla el divino evangelio. Pero no hay que entender ese concepto de sacerdote como que fuera el cura, no, sino como un guía espiritual, digamos, ¿no? Una luz en el camino de la espiritualidad. Después dice al final, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Esto también, hermanos, al final se ve cuando dice lo mejor, ¿no? Ofreceréis lo mejor.
ya esto se va añadiendo en la costumbre cuando hay que hacer el sacrificio por el nacimiento de los hijos también, ¿no? Esto se ve en la etapa del divino Jesús. Seguimos. Aquí está, hermano, la parte bien clásica, hermanos, cuando los pastores en las muchas iglesias que hay en el mundo protestante utilizan este párrafo de la Biblia para sacarte el diezmo. Y la forma en que lo hacen, hermano, es tan elegante, depende de la locución, del tono de voz, de la forma en que se expresa. Dice, hermano, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué significa? Que el que no ha dado su diezmo le ha robado a Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, o sea, el pueblo dijo, ¿en qué te hemos robado? Y el Divino Padre dice, no, en vuestros diezmos y ofrendas. O sea, todos nosotros, si asumimos que el mensaje del Divino Padre es para toda la humanidad, no importa que no seamos judíos o israelíes, si no hemos dado el diezmo, hemos robado a Dios. O sea, estamos entre ladrones. No lo tomen así, por favor, es una forma de decirle. Pero eso, hermanos, es el capítulo clásico, o sea, el verso preferido. Con ese texto, hermano, miren de cuántas letras, mírenme, de un capítulo y un verso. Hermano, los pastores se han llenado de plata, mi hermano, son millonarios. Fortunas y fortunas, hermano. Hermano, ese hermano que tiene el movimiento misionero mundial aquí en el Perú, ese hermano se pudre en plata, hermanos. Se pudre en plata, hermano. Hay una parte, hermanos, donde él dice así, hermanos, Dios nos ha bendecido tanto que si hoy me muero, hay plata para que ustedes sigan compartiendo la Biblia por 10 años sin hacer nada. Imagínense cuánta plata hay. Hermanos, tuve la oportunidad de hacer programas de radio en Radio Unión cuando estaba vivo el hermano Lucún. Era un operador de Radio Unión que manejaba las consolas. Y me decía, oye hermano, ¿por qué el hermano siempre quiere pedir descuentos y quiere que le... Decía, a pesar que nosotros pagamos puntuales, Decía, ¿y por qué me dice eso, hermano? Le digo, yo no sé por qué ustedes se quejan de dinero. Las otras iglesias acá, hermano, no te miento, antes de hacer el programa, traen costales llenos de billetes, hermano. Costales llenos. Hermano, ahí donde estás, ahí lo tiran en el piso, uno está hablando en la radio y el otro está contando. Hermanos, cantidad de dineros que recaudan las iglesias evangélicas. Millones, hermano. Millones recaudan por ese texto del Divino Evangelio. Malaquías capítulo 3, verso 8. O sea, el que se va de Alfa y Omega y quiere formar su iglesia, apréndaselo de memoria. No, sería... No, pero retroceder, aunque hay casos, hermanos, miren, conozco casos de hermanos de la hermandad que han estado entre nosotros, han dejado Alfa y Omega y se han vuelto evangélicos. Y por ejemplo hay un hermano que se ha ido con esta iglesia de un coreano que se llama Ashan Hong. Hermano, ahora niega la reencarnación, niega la existencia de vida en otros mundos. Los platillos valores, no, esos son obras del demonio. Así me habla, hermano. Y con ese hermano, hermanos, aquí en la hermandad, hermanos, hemos, como dice, hemos trabajado codo a codo, hermano. Gloria al Divino Padre, hermano, gloria
adelante, siempre adelante. Hemos volanteado, pegado afiches, hermano. Incluso ese hermano llegó a ser secretario de una coordinación en la hermandad. Pero se fue allá y se llevó a 3, 4 hermanos más. O sea, y según él, dice, hermano, es que uno evoluciona. Imagínense esa evolución. Entonces, hermanos, todo esto pasa, ¿por qué? Porque el Divino Padre nos va poniendo sensaciones. Ojo, pero el Divino Padre no nos pone sensaciones para nosotros condenarnos, caer o pecar o mentir o robar, no. Son pedidos que hicimos nosotros para nosotros superar esa prueba. Tenemos que pasar la prueba. Entonces nunca se olviden que en cada instante y en todo momento, cada uno de nosotros somos probados en todo, hermano. En este mismo instante, al escuchar, cuando ustedes van en el micro, cuando se levantan o se acuestan, es una prueba permanente, hermano. Y cada segundo cuenta, si es para la luz o para las tinieblas. Entonces, esa es la parte, hermano, que utilizan los hermanos. Pero recuerden que el diezmo no es la voluntad del Divino Padre. Porque el Divino Padre, hermano, no tiene necesidad de dinero. El Divino Padre no tiene la necesidad de escoger a un hermano para que lleve su palabra a cual o cual sitio. No hay, hermanos. Entonces, ¿cómo es eso? A ver, de repente dirán, oye, ¿qué tienes, hermano? Caso de Jonás, por ejemplo, ¿no? El Divino Padre le dice, Jonás, anda a Nínive. Ahí el Divino Padre está usando a un humano para llevar su palabra. ¿Usted cree que el Divino Padre le está obligando a Jonás? Escuchen esto, hermano. Desde que el universo existe, el Divino Padre jamás ha obligado a nadie en nada, hermano. Escuchen, eso métanse en la cabeza. El Divino Padre jamás nos obliga a nada. Somos nosotros los que le pedimos a Dios pasar por tal o cual experiencia para nuestro perfeccionamiento. Entonces, en el caso de Jonás, Jonás le pidió al Divino Padre, cuando yo esté en la tierra y Nínive se esté maleando, yo quiero que tú me mandes y yo le voy a llevar tu palabra y ellos se van a transformar. Eso es lo que pasó. Y Jonás cumplió, llevó la palabra y Nínive se transformó, ¿sí o no? Por supuesto, cambió, ¿no? El rey ordenó que todos se pusieran ceniza en la cabeza, se pongan sus ropas más andrajosas y pidan perdón a Dios. Bueno, y seguimos leyendo, mire lo que dice después. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y entonces esa es la parte cuando el pastor, hermano, pero el pastor no dice como lo estoy leyendo, sino el pastor, mire lo que dice así, malditos sois. Utiliza esa expresión. Entonces el hermano que está en la iglesia, Dios mío, ayer gané 10.000 soles, voy a tener que dar 1.000 soles. ¿No? Se siente mal, hermano. Uno se siente mal. Es que el hermano evangélico, hermano, toda su vida ha dependido de la palabra del pastor. Y cuando escuche eso, maldito, imagina, ¿quién van a dar $1.000? Yo. ¿No? Y entonces, eso se llama, hermano, control mental. Se llama psicología social. Todo eso, hermano, ha sido preparado. Miren, hermanos, existen técnicas para en una reunión como estas hacerlos reír a todos. O de pronto hacerlos llorar. Eso se llama, por ejemplo, visión remota. Desde afuera, hermanos, hay gente capaz que a nosotros nos puede hacer dormir ahorita. Hay esa técnica, hermano. Pero a veces lo intentan, ¿eh? Lo intentan, hermano. Contra nosotros, hermanos, si ustedes supieran todo lo que están haciendo contra nosotros, hermanos. No saben las fuerzas que actúan para que Alfa y Omega desaparezca, hermano. Hay una lucha intensa, hermano. Pero así como ellos tienen sus secuaces, sus atacantes, también hay espíritus de la luz, hermano, que están con nosotros, nos protegen, nos cuidan, ¿no?
Un ejemplo de esto para que vean, me contó el hermano Pita cuando estaba en Nueva York, dice que iba por una carretera a toda velocidad y una paloma pasa, otra paloma pasa y dice, es un mensaje. No, entonces debo pasar mejor por acá. Entonces baja la velocidad y dobla por otro lado y justo por ahí pasa un camión y provoca un choque tremendo. Si él seguía de largo, ¡pum!, de repente moría, ¿no? Ya no lo teníamos acá. Pero es un aviso, hermano, es un aviso. Y esto nos pasa a todos. Pongo un ejemplo al hermano, no solo al hermano. Aquí a muchos hermanos les ha pasado cosas de ese tipo, donde el Divino Padre los ha protegido, los ha cuidado. ¿Por qué, hermano? Porque su aura, su ropa, su vestidura está bien lavadita, está limpia, pero se va desmanchando ahí, ¿no? Todo lo sucio se va quitando a medida que vamos aumentando nuestra fe. Entonces, esa parte es terrible, como los hermanos evangélicos protestantes explotan mucho en la sociedad para sacar dinero. Dice, esta parte, mire, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ven? O sea, el que da el diezmo, Dios le va a dar sobreabundancia. Entonces, miren, hasta que sobreabunde. Entonces la gente, entonces comienza a dar dinero, ¿no? Y ¿saben qué, hermanos? Parece mentira. Hay hermanos evangélicos que van a su iglesia, 1.000 soles mensuales. Va a su negocio, tiene una compra de 20, 30, 40 toneladas, y resulta que su negocio le da 300.000, 400.000 soles, hermano. Entonces, ella lo primero que hace en su mente es relacionar, es por el diezmo. No, entonces todos los meses doy 1.000 soles. Entonces sigue aumentando su negocio. Pero su negocio va creciendo, bueno, por un artificio del que hace marketing, por la necesidad, etcétera, ¿no? De repente es el único proveedor de esa mercadería, ¿no? Tiene que crecer, ¿no? Pero no es por el diezmo en sí. Pero el que le sobreabunde, no, es por mi diezmo que yo estoy prosperando, dicen ellos. ¿Ven? Vamos a entender, miren, dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí, hermano? ¿Alguien sabe? Hermano, ¿sabe lo que es el alfolí? ¿Un bolso? Bueno, ese alfolí, hermano, es una palabra vinculada a una palabra hebrea. El alfolí, hermano, se refiere a un lugar donde uno se alimenta, de donde uno se alimenta, el alfolí, a eso le llaman. Claro, en términos hebreos se refiere a un espacio físico donde tú ahí vas y te alimentas de las cosas espirituales, de lo que vas aprendiendo, de lo que vas asimilando respecto a las cosas de Dios. A eso le llaman el alfolí. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, imagínense, yo tengo que dar el diezmo, tengo que llevarlo a mi alfolí, o sea, ¿pero dónde está el alfolí? En Jerusalén. Imagínense que yo tengo que dar el diezmo a Dios. Tengo que sacar mi pasaje, irme a Jerusalén, acá está mi diezmo. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ese alfolí en el sentido hebreo significa el lugar donde tú te reúnes y aprendes cosas de Dios, o sea, alguien te da instrucciones de la Torá, te enseña la Torá, etcétera. Ahí es donde tú tienes que dar el diezmo, ¿no? A eso, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Porque Dios está en todas partes, se refiere a eso, ¿no? A ese es el concepto de alfolí. Es una explicación del concepto hebreo, hermano. ¿Ya? Claro, porque el diezmo, si tenemos que darle, ¿a dónde tenemos que darle? No, por ejemplo, si yo tengo que dar mi diezmo, yo me reúno acá, no te voy a dar al pastor de Barranco, ¿no? O al pastor que está en Puente Piedra. Tengo que darle al que está acá, ¿no? Un poco más o menos eso es lo que quiere decir esa parte. Muy bien. Seguimos con lo del diezmo, hermano, ya. Esto ya en la segunda de Crónicas, y miren lo que dice. El Divino Evangelio, si uno lo lee así, con el entendimiento de la divina ciencia, hermano, es una maravilla realmente. Por eso que el pueblo de Israel nunca pudo entenderlo, porque lo asumió como suyo propio, y no es así.
Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel. Imagínense, hermanos, el Divino Padre recibiendo vino, aceite, miel, ¿no? Y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Bueno, se trata de un episodio en la vida de Israel que hubo prosperidad, lo que les decía, ¿no? Hubo buena lluvia, buena cosecha. Entonces, y toda la gente de Israel comenzó a cumplir y comenzaron a cumplir con el diezmo, ¿no? También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y lo depositaron en montones. Y en ella depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron cargo de ello al levita. ¿Al levita qué? Conanías, el principal, y Simeí, su hermano, fue el segundo. ¿Ven? Entonces, aquí, hermano, por ejemplo, como les decía, en una época de abundancia, ¿cuántos sacerdotes habían o cuánta gente había dentro del templo que se dedicaba a lo de Dios? Que sean 10 familias, 12 familias, pero el pueblo de Israel era numeroso y la producción en todos los terrenos y las chacras y todo era tremendo. Y todo eso, ¿dónde se iba, hermano? Es por eso, hermanos, que en la experiencia de Elías, ¿se acuerdan? Elías, el que cortó la cabeza a los sacerdotes de Baal, ¿se acuerdan? ¿No? Hay una parte en la Biblia donde se narra que todos los sacerdotes eran gordos, obesos, ¿no? Se lo comían todo, ¿ve? O en la experiencia de Daniel, ¿se acuerdan? Cuando los sacerdotes ponían la comida para el Dios y se lo tenían que comer, en el caso de los dioses ajenos, ¿no? Gordos ahí los sacerdotes decían, no, el Dios se lo come. Los sacerdotes se lo comían. Entonces, esta parte, hermano, también hay que entenderlo, que siempre esa parte, los diezmos de todas las cosas. Eso es muy importante, recuerden. Y eso va para nosotros también, ojo, ¿eh? O sea, el 10% de tu tiempo, hermano, dedícale a Dios. El 10% de tu tiempo libre, lee tu Biblia, lee Alfa y Omega, lee los rollos del Cordero. Tómate el 10% de tu tiempo, hermano, léelo. Todos los días, hermano, el 10% de tu tiempo libre, dedícale a Dios. Y vas a tener bendiciones, hermano. No, Dios no te va a premiar, hermano, porque tú has leído, no. Porque tú al estudiar, al leer lo que estás leyendo y vas a entenderlo, en tu diario vivir lo vas a aplicar y te va a salir muy bien las cosas. Y no porque Dios no te premia porque lo has leído. Porque uno puede pasarle los ojos, ya lo leí, pero no lo aplica, no lo has entendido, no tiene sentido. ¿Y hermanos? Seguimos con el diezmo en el Divino Evangelio. Dice, miren, en Amós, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, miren, Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas unas tras otras y seréis echada del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gigal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Hermanos, esta parte en Amós se refiere, hermanos, no todos los sacerdotes de Israel, no todos los levitas, en todos los tiempos, hermanos, eran hombres así como tipo, digamos, Job, ¿no? Que a pesar de todo, Señor, Padre amado, oh Jehová, en todo instante, desde toda su vida hasta su muerte, Job llevó una vida ejemplar. Que así deberían haber vivido la vida ejemplar los levitas, los sacerdotes levitas. Pero no eran así todos los levitas, hermano, ¿eh? Los levitas, hermanos, de ese entonces eran como los sacerdotes católicos actuales. Eran unos cocodrilos, unos amarros.
Bueno, yo ya les he contado una vez en una conferencia. Mi mamá es de Ayacucho, de la Sierra. Allá celebran San Pedro y San Pablo en junio. Todos los paisanos en esa fecha llegan al pueblo, se emborrachan y chupan. Contratan al mejor sacerdote para que haga las misas de esos de verbenas que le llaman, creo. Hay día tras día en misa. Y yo, yo vivo lejos del pueblo y vivía en la casa de mi papá Gerardo. Me iba con mis corderos y mis chivos al río para que ellos pastaran en el río. Mientras jugábamos en el monte con mis primos, entonces a lo lejos veíamos dos parejas. Escóndete, escóndete. Nos escondíamos y ellos avanzaban por abajo ahí, nosotros los cerramos de arriba. ¿Y quién era? Era el cura con el sacristán. Y cada uno con la chica más linda del pueblo. ¿Y qué hacían, hermano? Nosotros los seguíamos, ¿sí? Se metían en el monte, uno para allá, otro para acá. Y las jovencitas salían felices, contentas salían, que han estado cerca de Dios. Bueno, pero eso es lo que pasa, hermano, ¿eh? Eso pasa. Y ahora si seguimos hablando en forma más cruda, los sacerdotes pedófilos. Hermano, es terrible eso, terrible, terrible. Entonces, eso, hermano, no es de ahora, no es que ahora lo avisa, hermano, todo el tiempo en la historia de Israel han habido levitas así, hermano. Entonces, esos levitas que hacían, hermano, el pueblo a veces, gente humilde, se sacaba el ancho, sembraba su cosecha, su vaca, todo, iba a la iglesia, al templo, a los levitas le daban su diezmo. ¿Y qué hacían ellos? ¿Acaso bendecían? Al contrario, iban, le robaban, le decían, no, esto no me sirve, tráeme más, etcétera, no, es 10%, etcétera. Eran unos amarros, y es por eso que el Divino Padre le dice, no, dice, he aquí viene sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. O sea, el castigo que le viene para ellos va a ser terrible, pues, ¿no? A eso se refiere. Bueno, seguimos. Ya estamos en el Nuevo Testamento hablando sobre el diezmo. Lucas capítulo dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, que está así. ¿No? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa es la parte bien bonita, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería no quería ni aún alzar los ojos al cielo, que se sentía mal, ¿no? Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, con este pecador, ¿no? Señor, perdóname, ¿no? Imagínense, ¿cuál es la diferencia entre ambos, no? Que uno se está proclamando, se está alabando, se está ensalzando, así como mi hermano el lobo. Entonces, la diferencia está, pues, hermanos, que este hermano, a ver, ¿quién está más cerca de Dios ahí? ¿El fariseo o el publicano? De hecho, ojo, digo que está más cerca de Dios, no que va a entrar al reino de los cielos, ¿no? Está más cerca el publicano, porque es más honesto, más sincero, ¿no? Ahora el otro da su diezmo, ¿no? Cumple todo, pero lo da porque quiere verse bien ante la sociedad, no ante Dios, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Y así hay mucha gente, hermano. Por ejemplo, como esa gente en la iglesia católica, bien vestido todo, viene la limona, saca la billetera, pone 100 soles, ¿no? Pero esa plata, ¿de qué viene? Tiene una fábrica de fabricar pantalones, paga sueldo mínimo a sus trabajadores, a veces les paga, a veces no les paga. Ahí no hay el diezmo, ¿ven? Entonces, esa parte hay que entenderlo así. Seguimos.
En Lucas dice, más, capítulo 11, verso 42, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la mente y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, aún sin recibir el diezmo, uno tenía que hacer justicia, ¿no es cierto? Tenías que ser caritativo, amoroso. No, pero como tú no me has dado el diezmo, no te trato bien a ti, te maltrato. Luego dice en Mateo capítulo 23, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, aquí se refiere pues a que la gente que recibía el diezmo, muchas veces, a veces iba gente que siempre daba el diezmo y le iba mala cosecha o le habían robado. Y el sacerdote, hermano, se volvió un energúmeno con esa gente. No, tú me traes el diezmo, no, que mira, te va a condenar, te vas a ir al infierno. No, no, no. Pero hermano, mira, me han robado, ayer se han llevado mi caballo, se han llevado mi chanchito. No puedo. No, no, que te vas a ir al infierno. O sea, se ponen en un plan de no comprensión, de amor. Ya hermano, está bien, se entiende, se comprende, ¿no? Pero los levitas eran muy terribles, que en realidad los levitas hoy en día, hermanos, están dispersados, esos malos, entre los pastores y los sacerdotes de las diversas religiones. Bueno, toda esta parte, hermano, es donde se habla del diezmo y dice, en Hebreos ya, dice en el Nuevo Testamento, miren, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de todo Salem. Esto es Rey de Paz. Se refería a Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Miren, se refiere a Melquisedec. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿A quién se refiere? A Melquisedec. Ciertamente, lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y es así, hermanos, como ya en el Nuevo Testamento, la acción de Abraham se volvió, según la ley, se volvió ley. Es una costumbre que a través del tiempo se hizo ley. Entonces ya como que eso el Divino Padre lo reclama. Y finalmente esta parte ya casi para terminar, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos. Miren, esa parte bonita, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿A quién se refiere ahí? A Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Sacerdote que Dios había elegido. O sea, era de mayor experiencia, de más sabiduría que Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Ahí, hermanos, en realidad está hablando del Divino Maestro, ¿no? Como que Melquisedec, hermano, es la figura representativa de antes de Abraham del Divino Maestro. Es más sabio, más avanzado. Bueno, aquí hay una película, un video, hermanos, ojalá salga directo, vamos a ver si sale, de lo que ya en el mundo actual se ve, hermano. Pregunta, hermano. Un 5. Las primicias se supone que son las primeras cosechas de ahí en cada cosecha o en cada negocio que usted tenga, sus primeras ganancias, digamos, ¿no? La ofrenda es todo aquello que generalmente uno decide dárselo a Dios, o sea, o a alguien, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa pequeña, ¿no? Un pan, algo es una ofrenda.
Pero en el campo religioso la ofrenda es algo grande, algo que cueste, que tenga valor, porque el pastor o el sacerdote pide esa cosa, ¿no? Por eso es que a veces piden hacer una misa grande, hacer inversiones tremendas en los cultos, ¿no? Y ahí se confunde el concepto de Dios. No necesita nada de ofrenda ni primicias. Cuando se habla de primicias, ofrendas o diezmos, hermano, se refiere a su vida, a sus acciones, a sus pensamientos, ¿no? A que usted entienda de que Dios quiere la igualdad para todo, la justicia. Por eso siempre se habla de justicia. Entonces, a eso se refiere realmente. Las cosas materiales no lo necesitamos porque estamos en un instante de vida. Ya, hermano, ahora sí vamos a ver. Oh, Dios santo. Se me colgó la compu. Pregunta, hermano. De todo, hasta ahora lo que he leído en la Divina Ciencia sobre los diezmos, no, así como diezmos no lo encontraba. ¿Verdad, hermano? Se los digo, no he tenido la oportunidad de leer. Pero en todo caso, hermanos, la conclusión final sobre el diezmo es lo siguiente. Cada uno de nosotros debemos ser conscientes, hermanos, que ese diezmo es más espiritual que material. Pero sin embargo, así como nuestro cuerpo, que es un cuerpo temporal para una sola vida, y nuestro espíritu es eterno, para esta vida necesitas las cosas materiales. Entonces tienes que darle comida, desayuno, aire, oxígeno. Igualmente, entonces en este tiempo de vida que estamos juntos, necesitamos de ese acto material que es el diezmo, que en este caso lo podemos convertir en dinero para difundir la divina ciencia. Pero recuerden que aquí en la hermandad ya no va a ser como en los templos, pues, ¿no? Acá está. A ver, hermano. Vamos a escuchar eso, y hermanos, vamos a ver, escuchen, es bien interesante. Shalom. Hoy en día, especialmente dentro de los movimientos religiosos no judíos, muchas personas han comenzado a tener serias dudas acerca del mandamiento del diezmo en cuanto a si es correcto pedirlo por parte de los líderes de las congregaciones. Es muy común que las personas acudan, de muy buena fe por cierto, a llevar su diezmo, o lo que ellos creen que es su diezmo, a los líderes, aunque por ello tengan que pasar por necesidades que podrían ser cubiertas con los dineros que se trasladan a sus congregaciones. Peor aún, es que cuando las personas necesitan una ayuda material, en no pocas ocasiones, sus líderes simplemente hacen una oración y les despiden, o sea, para salir del paso. Se conocen no pocos casos en los cuales en las congregaciones se hace la lista de quienes dan el diezmo, y si quien pide ayuda no aparece en esa lista, simplemente no se le presta ninguna ayuda, menospreciando el más importante mandato, que es el amor al prójimo, por supuesto después del amor al Eterno. Y sin mencionar nombres propios, porque son muchos, se conocen pastores que viven en una gran opulencia, e incluso en algunos casos contratan guardaespaldas, porque sus fortunas les hacen codiciables a varios tipos de delincuentes, entre los que muy especialmente se cuentan los secuestradores. Pero sus ovejas, al menos muchas de ellas, sufren por cubrir sus necesidades básicas. Todo esto nos muestra que hay algo que definitivamente está siendo manejado en forma incorrecta. Por ello, trataremos, con la ayuda del Eterno bendito sea, meditar sobre el tema del diezmo, de manera que podamos aclarar qué nos compete para nuestros días. Para ello nos vamos a basar en lo que dice la Torá. Vamos a ver lo que está escrito en el libro de Números, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Dice así: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Eterno en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Aquí hay algo muy interesante. El Eterno le está hablando, por supuesto, a los hijos de Israel. Este mandamiento es para los hijos de Israel. Y en este caso, cuando se habla de los levitas, están hablando de los de la tribu de Leví, que son hijos de Israel, que sirven en el tabernáculo de reunión. La pregunta es, en este momento, ¿qué se nos ocurre? ¿Hoy existe tabernáculo de reunión? ¿Hoy existe templo? No existe ninguna de las dos cosas. Alguno podrá alegar a su favor que las iglesias son las que reemplazan el templo. No en ninguna manera. No en ninguna manera, porque las iglesias no corresponden a lo que está escrito en la Torá, en los profetas y en los escritos. Lo que estamos hablando corresponde a mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel. En alguno de los primeros videos que yo publiqué, hablaba muy claramente sobre la correspondencia ajena. En otras palabras, yo no puedo leer algo que no me corresponde como si fuera para mí. Entonces tengamos en cuenta que esto fue escrito para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel, y es el pueblo de Israel el que tiene que cumplir. Pero la Torá no solamente tiene ese texto. Vamos a hablar ahora de lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Eterno tu Eloa en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Eloa todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Eloa hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Eloa te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Eloa escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Eterno tu Eloa, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Eterno tu Eloa te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Este texto es mucho más contundente, porque aquí vamos a ver algunas inexactitudes que se están enseñando hoy en día. El diezmo no es en dinero, el diezmo es del producto del grano que rinda el campo cada año, específicamente en Israel. No se está hablando del fruto del campo de cualquier persona, sino del fruto del campo del israelita. Qué interesante. Y comerás delante del Eterno tu Eloa en el lugar que él escogiera para poner allí su nombre. El lugar que el Eterno escogió para poner su nombre no son las iglesias de garaje, es el templo o es el Mishkan, o sea, el que comúnmente se conoce como tabernáculo. No es una iglesia. Dice: para comer el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados. O sea que el diezmo se come delante del Eterno. Dice: y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Eloa escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Eloa, y te alegrarás tú y tu familia. Qué interesante. Si me queda muy lejos el templo, estamos hablando de cuando el templo está erigido, o cuando el Mishkan estaba erigido, no hoy en día. En ese entonces, si
a la persona le quedaba lejos el lugar, tenía que vender lo que había escogido para llevar como diezmo, había que venderlo, y esa plata debía invertirla en animales, en vino, en sidra, etcétera, para consumirlo la misma persona que lo iba a llevar al lugar que el Eterno escogió. La persona misma lo consumía. Está escrito, esto no es un invento, aquí está, cualquiera lo puede mirar. Por supuesto dicen, no desampararás al levita. Había que amparar a los levitas, con los diezmos también. Es interesante que todos estos mandamientos están dentro del contexto de la Torá. Y la Torá es básicamente para el pueblo de Israel, para los hijos de Israel. Entonces, primero es del fruto de la tierra, y no de cualquier fruto de la tierra, sino de lo que está establecido, de los granos. No es en dinero, no es en dinero. Y aprovecho para decir en esta ocasión, el que esté pidiendo diezmos hoy, específicamente a alguien que no sea de los hijos de Israel, simple y llanamente está robando, está estafando a las personas. Bueno, pero muchas personas estos textos no los tienen en cuenta. Especialmente en el cristianismo se tiene en cuenta el texto de Malaquías. Vamos a mirarlo entonces, a ver si es cierto que ese texto les corresponde a ellos. Vamos a ver el contexto de los textos de Malaquías para ver a quién le corresponde. Cuando nosotros recibimos una documentación, debemos ver primero a quién está dirigida, para ver si le aplica o no le aplica. Esto es una norma de civismo, de cortesía, de respeto sobre todo. Por tanto, vamos a ver si el libro de Malaquías le aplica a todas esas personas que hablan del diezmo como si fuera para ellos. En el primer capítulo 1, versículo 6, leemos lo siguiente en el profeta Malaquías. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Eterno de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Etcétera, etcétera. ¿A quién está escribiendo el Eterno? ¿A quién se está dirigiendo el Eterno? Ni siquiera es a todo el pueblo de Israel, sino al sacerdocio del pueblo de Israel que estaba corrupto. El pueblo de Israel estaba sufriendo por causa, espiritualmente por lo menos, por causa del sacerdocio corrupto que reinaba en ese entonces dentro del seno del mismo pueblo. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasa con el segundo capítulo. El segundo capítulo empieza así. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos viendo? Se está confirmando una vez más que este libro del profeta Malaquí está dirigido a los sacerdotes. Entonces, descontextualizar las palabras de la Escritura, además de ser un pecado muy grave, es un error que lleva a las personas a hacer algo que no les corresponde. Bien. Tengamos en cuenta que... Vamos a detenerlo ahí. Como han escuchado, hermanos, la Torá se refiere al Antiguo Testamento y se refiere a los 5 libros donde el pueblo de Israel lo lee de otro modo. Se dan cuenta ellos, ese texto fue dirigido para el pueblo de Israel. Pero ahora vamos a ver unos videos, hermanos, donde van ustedes a entender lo que significa el diezmo actualmente. Escuchen ahora, miren lo que pasa en estas condiciones. ¿Ve? El diezmo es un robo, vamos a ver. Miren esto, ve. El sonido, por favor, hermano Pita. Valientes aquí. Habrá 200 valientes. Hay 200 valientes. 200 valientes que puedan decir, yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer. Los 200, mira los pastores, lo que prometió ayer.
En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Son unos artistas, hermano, para pedir el diezmo. Necesito 200 personas que digan, yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200. ¿Quién está contando? ¿Quién está contando? Está contando. 200 personas con 20, 200 personas con 20. Vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. 200 personas. Volumen, 200 baje. personas. Los de anoche, échalo también ahí. Échalo, sí. Los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer. Venga, haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Tengo la tarjeta, vete a buscar la tarjeta, vete a buscar la tarjeta. Créele al Señor. 200 personas, está contando. 200 personas de a 20, 200 personas de a 20, 200, yo sé que aquí hay 200, vamos. 200 personas con $20, 200 personas. 200 personas con $20. Haz llover. 200 personas, vamos. Mira que está a su lado, dile, yo tengo 10, tú tienes 10, pero vamos a echar esos 20. Yo voy a creerle a Dios. Bien, hermanos, ahora, ¿qué es lo que está pasando? De que ese hermano está desesperado en recibir el dinero. Y entonces no hay nada de Dios, hermanos, y sin embargo lo que les importa es el $200, no hay nada de enseñanza ahí. Esta parte, hermano, es más, todavía más. Miren, bueno, Peter, el sonido. Como reyes estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana. Fíjense esa parte psicológica, dice, vengan los príncipes que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Y Mamón se supone que es el demonio, ¿no? Entonces, pero vengan los que con $1000 le van a golpear la cara al demonio, dice. Eso es lo que está diciendo. O sea, si no tienes $1000 no le vas a golpear al demonio. Escuchemos, mañana, mire. tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro, esto no. Usted lee en la Biblia, dice, yo puse de mi tesoro personal, dice David. Los príncipes, dice, y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Tienes un terreno, vende Ahora tu voy carro. a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. De $1000 ya bajó a los que dan $500. Ellos también recibirán este llamado, ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Pero miren, hay gente que se para, hermano, Cheques. miren, ve. ¿Eh? Ve, para $1000 es para $500. Pero eso no vale $1000 ni $500. ¿Eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Ok. Santo. Voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Hacer que Miren, esto hermano, no sirve para nada. mire ¿no? cómo recibe Usted el dinero, necesita- ve. ¿Quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro. Hay que hacerlo con integridad. ¿Eh? Ah, ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpa.
Es un cheque. Dirección. Ok. Miren, y la gente sigue pasando, hermano. Varón está sembrando su casa. Gloria al Señor. Pues pasen todos los que quieren en la medida, pero nunca más de sus $2. Haga un esfuerzo grande esta noche. Bueno, Dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. hermanos, esto es una muestra de los miles de videos que hay donde se hace realmente esta petición del diezmo, y que sin embargo, hermanos, el Divino Maestro pues no mostró esa, él fue, imagínense, más dedicado a la vida eterna. Hermano Pita, préndame la luz por favor ya. Entonces, hermanos, conclusión sobre el diezmo. Si bien es cierto, hermano, fue un acto nacido de hombre, por la costumbre del pueblo de Israel, hermanos, se hizo ley en toda la tierra, ojo. Porque los mandamientos, hermanos, se los dieron al pueblo de Israel. Pero esos mandamientos, hermanos, no decimos, no, eso es de Israel nomás y a nosotros no me corresponde. No, es para toda la tierra. Por lo tanto, si ustedes quieren reflexionar y tienen dudas sobre el diezmo, hermanos, háganlo en la parte espiritual. Por ejemplo, ya les he dicho, el 10% de su tiempo libre, dedíquenselo a Dios. Por eso cuando ustedes participan en cada actividad que nosotros vamos, pueden estar ahí tomando una acción del 10% de su tiempo. O por qué no también, hermanos, de pronto, no necesariamente tienen que dar el 10% de su sueldo de lo que ganen. Lo que puedan, hermanos, aporten ahí para el pago de la radio, para los gastos que tenemos en la hermandad. Y recuerden, aquí en la hermandad, ninguno de nosotros, lo repito una vez más, recibe un sueldo por hacer las tareas de difusión. Queridos hermanos, concluyo ahí la conferencia del día de hoy. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Vamos a agradecer a nuestro Divino Padre Eterno por este momento que nos brinda de poder compartir el divino conocimiento. Entonces, a ver, todos con la mano izquierda al corazón, vamos a dar glorias al Divino Padre Eterno. Digamos lo siguiente: glorias infinitas al Divino Padre Eterno, glorias infinitas a la Divina Madre Solar Omega, glorias infinitas al Divino Maestro de Maestros, glorias infinitas por los divinos rollos del Cordero de Dios, glorias infinitas por la doctrina del Cordero de Dios, glorias infinitas por todos los niños del planeta Tierra. Palmas triunfales para el Divino Padre Eterno. Dolor. Tomen asiento, hermanos. Antes de retirarme, quiero compartir con ustedes, hermanos, para este año se ha pensado y se ha propuesto hacer una marcha, pero esta vez no vamos a ir al Congreso, hermano. Vamos a ir al Episcopado, que está en Salaberry. Vamos a llevar un cartelón para pedirle a la Iglesia Católica que publique los 300 rollos que tiene en el Vaticano que el Divino Maestro envió. Esa marcha y lo bonito sería, hermanos, que todos vayamos con nuestro mameluco. Y hermanos, traten de ponerse su mameluco y vamos a reclamar ese derecho. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Cariñoso aplauso al hermano Eudelio por su conferencia el día de hoy. Hermanas, hermanos, de esta manera terminamos, ha concluido. Vamos a pasar 10 minutos de break y continuaremos, aparte del sorteo, con un documental. El segundo piso, ahí, degustación de viandas vegetarianas. Hermanas, hermanos. Bien, regresamos.